Hola, buenos días, hermanos. Vamos a empezar nuestro segundo ah, tema de historia de la Biblia, historia más que nada de la iglesia. ¿eh? Entonces, dice la historia que los jardines del palacio de Nerón eran iluminados, hermanos, por los cuerpos en llamas de los cristianos. Miles mueren en el Coliseo Romano, son devorados por las fieras aquí, en espectáculos sobre todo espantosos. La gente se entretenía en eso. Y surge una pregunta aquí: ¿por qué Dios no libró a todos estos que murieron en el Coliseo Romano? ¿Que acaso no eran hijos del rey? ¿Por qué Dios no los libró? Bueno, Él advirtió en Hechos 1:8. Les dijo: y le recibiréis poder cuando haya venido sobre todos el Espíritu Santo, y me seréis testigo. La palabra testigos, hermanos, aquí viene de un vocablo griego, martureo, que donde se deriva la palabra mártir. O sea, aquí le está diciendo: ustedes van a recibir poder para que testifiquen de mí, de mi evangelio, pero algunos morirán, así que como mártires. En Mateo 5:10 al 12, Jesús le dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois porque mi causa os vituperen y nos persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Pero ¿qué hacen los cristianos de hoy? Se les enseña, mis hermanos, a no padecer. Se les enseña a vivir la vida loca, la vida cómoda, no sufrir, porque ya sufrió por mí, ya no tengo por qué sufrir por nada. Y confunden ellos la gimnasia con la magnesia. Así es, hermanos, porque el sufrimiento es parecimiento con Cristo de los verdaderos discípulos siempre estará presente, siempre, siempre. Ahora, en el año 90 después de Cristo, mis hermanos, el emperador llamado Domiciano envía aquí a Juan el apóstol al exilio a una isla llamada Pasmos. Lo envía aquí. En esa isla, estando en esa soledad, uh, Dios le revela a Juan el Apocalipsis. Juan, el apóstol, mis hermanos, fue el último de los apóstoles que muere. Sobre todo, bien encenito, murió de muerte natural. Fue el único que no murió violentamente, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso, simplemente. Esos son actos soberanos de Dios. Seguramente usted sabe que hace poco murió el hermano Charles Stanley. Y sobre todo que fue un hombre, uno de los hombres con los que yo estudié con él. Estuve siempre pegado a su filosofía, no su filosofía, sino a libros que Dios le daba. Y siempre estuve atento a lo que él decía, predicaba, y todo lo que decía predicaba. Era un hombre de Dios y murió pues normalmente como por su ansiedad. Y murió pues ya por el tiempo. Y Dios así lo quiso. Alguien me dijo: ay, ¿por qué se pasó? ¿Por qué murió? No me explico, pues yo tampoco, pues son designios de Dios. Pero Dios así lo determina, hermanos. Y, ay, no, dicen algunos, me dijeron unos románticos: ay, yo quiero dormir acostadito y leyendo el Salmo 23. Y ahí que exhale mi último aliento, dicen. Te va a caer un avión encima, que no, 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 tampoco, ¿verdad? No, pero mire, eso es lo de menos, ¿no es cierto? Lo que pasa es que los primeros cristianos pues no se fijaban en las cosas tontas que hoy los cristianos pues nos ponemos y nos fijamos. Pero este hombre dejó huella, hermanos, como dejaron los primeros cristianos también. De verdad, le voy a decir algo, ¿eh? Pocos como este hermano Charles Stanley, que murió hace poco, muy pocos, ¿eh? Y dejó un legado que hay que tratar de imitarlo, hermanos, como los primeros cristianos también. En el año 112 después de Cristo, hermanos, como había crecido a pesar de la persecución, esto es algo tremendo, a pesar de la persecución, creció el número de los discípulos. Y en ese año 102 después de Cristo, dice las crónicas que los templos paganos, hermanos, comenzaron a ser abandonados, por la gente se convertía. El cristianismo se multiplicó. La gente abrazaba la nueva fe.
Sin embargo, las primeras semillas de las herejías comenzaron a crecer. Y esa fue la razón del por qué los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron alertando a la iglesia, hermanos. Cartas como la primera y segunda de Juan son cartas apologéticas o defensa de la fe, de la sana doctrina. Epístola de Judas, la de Pedro, Pablo con su epístola a los Gálatas, contra, pues contraatacando las herejías que ya estaban sobre todo penetrando a las iglesias ahí. En ese tiempo, sobre todo en el año 120, hasta ese año, hermanos, el bautismo de los nuevos creyentes todavía era por inmersión. O sea que los sumergían totalmente, ¿eh? Y después del año 120 se registra los primeros bautizos por aspersión, o sea que los aplicaban así nada más. Entonces las cosas empiezan, hermanos, a deteriorarse poco a poco. Todavía la cena del Señor se celebraba en ese tiempo con el verdadero significado simbólico que Jesús le dio. Y que lo recordaran los pastores aquí en ese tiempo, los que gobernaban la iglesia, pues hacían su trabajo, hermanos. Pero se empezaron a levantar aquí algunos que empezaron a enseñar ellos que debían de someterse a su autoridad, a su liderazgo. Y a partir del año 120, mis hermanos, el liderazgo de la iglesia cristiana comienza a corromperse. Apocalipsis, en el capítulo 2 y capítulo 3, aquí, mis hermanos, el Apocalipsis revela a nosotros la reprensión de Jesús a las iglesias, sobre todo, que ya empezaban a corromperse. Hay 7 iglesias aquí en estos dos capítulos, 2 y 3 de Apocalipsis. Y 5 de esas iglesias, hermanos, estaban para llorar completamente. Ya había herejías, ya había prácticas del mundo que se habían metido en ellas. Y hay reprensiones de tarea. También van a leer el capítulo 2, si pueden ustedes, el capítulo 3 de Apocalipsis, ¿verdad? Ustedes van a darse cuenta aquí, mis hermanos, ya en los tiempos de Juan, como el mismo Jesús, hermanos, les dicta aquí una reprensión, que reprendan al pastor. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, escribe al ángel de la Odisea, y el ángel de la iglesia, ese es el pastor. Es un lenguaje que se utiliza, pero ese era el pastor principal de la iglesia, hermanos, porque los ángeles no pastorean, si sabían esto, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le pidió Dios cuentas de la funcionar de la iglesia? Al pastor, simplemente. ¿Por qué? Porque los pastores somos nosotros los responsables. Y a ellos le dijo Juan, le dijo Cristo Juan, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, al ángel de la iglesia en Filadelfia. Yo conozco tus obras en Éfeso. Yo conozco y sé que has dejado tu primer amor, y conozco todo. Arrepiéntete. Y ahí está, hermanos, la instrucción. ¿A quién? Al pastor, hermano. Porque el pastor es aquí donde nos dan a nosotros, que nos hacen un jalón de orejas de los principios, donde Jesús les habla a estas iglesias. Y aún todavía estamos ahí con ese tipo de problemas, que aún se han evolucionado los problemas, y nosotros a veces nos hacemos el desentendido. Espero que tu iglesia no esté en esa forma, en esa parte. Y espero que sigamos adelante para poder progresar en esta siguiente clase que vamos a ver. Así que por hoy, hermano, Dios te bendiga. Y así poco a poquito vamos a dar pequeños pláticas, para que ustedes no se le haga muy bromoso las pláticas tan extensas que son la historia de la iglesia. Así que con permiso, Dios te bendiga, y que pon atención a las clases, y pon atención también a los versículos que te digo, para que tú lo leas y que realmente tú verifiques que lo que estoy diciendo no es mentira, sino son las verdades que Dios nos da a cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga y te siga bendiciendo hasta que estemos nosotros aquí en este mundo. Hasta luego.